De tanto en tanto aparecen noticias de Estados Unidos de América en las que hispanos pues reciben amenazas de anglosajones porque no hablan inglés o no están hablando inglés en ese momento, porque la lengua de Estados Unidos es el inglés, porque los anglosajones son superiores y todo este tipo de cosas. Es muy curioso, porque no sé si lo veré, pero se calcula que para el 2050 la minoría más mayoritaria en Estados Unidos será la población de origen hispano. Y ahí podríamos decir que se darían de vuelta las tortas. Pero sería volver otra vez al antiguo poder hispano. Porque es posible que estés viendo este vídeo en Estados Unidos, estés entendiéndome en español, o el idioma que se hace llamar español, ¿no? Que en realidad es el segundo idioma del mundo hablado por más nativos como lengua materna, nativos del idioma, tras el mandarín, o que también se llama chino, ¿no? El idioma oficial de la República Popular de China. Pues es curioso porque quizás no lo sepas, pero 2/3 partes del territorio continental actual de los Estados Unidos y también alguno insular como Guam y Puerto Rico, aunque Puerto Rico es una cosa rara, externa, ¿no? No pertenece realmente, no es un estado de Estados Unidos, es un estado asociado y que más que otra cosa es una colonia. Pero 2/3 partes del territorio continental de Estados Unidos pertenecieron a Nueva España. No solo lo que perteneció a México, que en 1848 Estados Unidos le robó a la República Mexicana actual, sino 2/3 partes, prácticamente todo el territorio continental desde la Florida hasta Alaska, exceptuando las 13 colonias anglosajonas. Sí, por ejemplo, es posible también que no lo sepas, pero la primera ciudad fundada y establecida en el territorio actual de Estados Unidos, esa puerta la está moviendo mi gato, que parece ser que últimamente le gusta hacer cosas cuando grabo vídeos. La primera ciudad en el territorio continental de Estados Unidos fue fundada en 1565 por los españoles, San Agustín de la Florida, en la península de la Florida. Y el primer idioma europeo hablado en el territorio continental que hoy es Estados Unidos fueron los idiomas hispanos, fueran castellano, catalán, vasco, gallego. Miau, miau. El caso, que ya digo, más allá, Arizona, Arkansas, Oregón tiene un nombre muy singular porque cuando llegaron allí los españoles europeos se encontraron con nativos que tenían las orejas muy grandes y los llamaban a esos nativos orejones. De ahí viene Oregón. California, California es cal, piedra caliza, y forn significa horno. Junípero Serra, un mallorquín, fundó las misiones que luego acabaron siendo las ciudades más grandes de California, Los Ángeles, Sacramento, no sé si San Francisco, Las Vegas. Y bueno, Alaska se llegó, pero nos encontramos con los rusos. Y todos los habitantes de lo que fue estos virreinatos españoles, desde Tierra de Fuego hasta Alaska, eran, pues eso, súbditos de la corona española con igualdad de derechos que los súbditos peninsulares. Es más, los apaches, por ejemplo, se protegían de los comanches en los presidios.
Los presidios no son cárceles. En aquella época se llamaba presidio a lo que luego en las películas de Hollywood se llamaban fuertes. Que es muy curioso, porque la caballería estadounidense de estas películas de propaganda de Hollywood van de azul, copiando el azul de los dragones de Queda, que eran los soldados a caballo de la frontera, que protegían la frontera norte de Nueva España. Y todo, incluida Cuba, Filipinas, por el otro lado, todo Centroamérica y Norteamérica era Nueva España. El virreinato de Nueva España, que luego estaba dividido en varios trozos también, porque era un territorio grandísimo. Y, por ejemplo, algo muy olvidado, y que yo creía que era al revés, y luego descubrí que no, los vaqueros, los cowboys. La palabra cowboy procede de vaquero, no al revés. Las películas, otra vez con su propaganda, nos han hecho creer que los cowboys eran originales anglosajones, y no, eran los vaqueros que iban vestidos, por cierto, igual que los vaqueros andaluces que llevaron la habilidad de montar a caballo a América. Los apaches, comanches, que fueron derrotados por los dragones de Queda a finales del siglo XVIII, los dragones de Queda españoles, aprendieron a montar a caballo, aprendieron español, antes de encontrarse con la conquista del oeste anglosajona. Porque cuando los anglosajones llegaron al oeste del territorio de América, de Norteamérica, ya había gente viviendo allí, ya habían hispanos, ya habían gente bautizada al catolicismo. El mudo de Trump, este mudo que pretende seguir construyendo, que bueno, ni está mal ni está bien, que fue iniciado por Bill Clinton, por cierto, a finales del siglo XX, no hace más que ir por territorio español y luego territorio mexicano. Ese territorio, todo ese territorio, pertenecía a los hispanos. Y quizás otro dato que es posible que no conozcas, es que en 1600, creo que 16 o 20 años antes de que llegara el Mayflower, el famoso Mayflower anglosajón para crear las colonias anglosajonas, el 1600 ya habían 7 universidades en el territorio de la América hispana. La historia ha sido ocultada y ha sido tergiversada. Es más, y esto es muy gordo, pero lo puedes comprobar por ti mismo si buscas documentales y conferencias en YouTube sobre Bernardo de Gálvez. Sabes que hay una ciudad en Florida que se llama Galveston. La bandera de Florida está basada en la bandera española, por cierto, de la época, que no era roja, gualda roja, sino que era la cruz de Borgoña. Pues Bernardo de Gálvez, de ahí viene la ciudad Galveston, fue un militar español que gracias a él, gracias a sus acciones, gracias a las acciones del Imperio Español a través de él, las 13 colonias se pudieron independizar de Estados Unidos. En la propaganda oficial de las películas y series de Hollywood suelen aparecer Lafayette, franceses que ayudaron a Washington. Pero no fue así realmente. Fue gracias a las acciones militares en Florida, Pensacola, a reconquistar Luisiana y todo el Mississippi al territorio español, que se pudo bloquear también a las fuerzas navales británicas, y con el dinero, millones de reales de A8, que era la moneda estándar mundial en aquella época, reales de A8 españoles, que luego los estadounidenses, las 13 colonias, imitaron y crearon el dólar basado en el real de A8. Pues con millones de reales de A8 y las fuerzas expedicionarias españolas, fue posible que esas 13 colonitas que no tenían el poder ni el dinero suficiente, bueno, es que crearon una moneda de papel llamada el Continental que no valía nada. En inglés hay
Hay una frase hecha en inglés americano que se utilizaba antes de vales menos que un continental. Pues con dinero de Tocateja, de plata, de las minas de Potosí, de los apoyos de los ricos españoles de Cuba. Potosí está ahora mismo en Bolivia, pero bueno, todo era uno. Era el mismo país, el Imperio Español. Pues gracias a los esfuerzos económicos y militares de España, de lo que era toda España, la España americana, la España peninsular, pudo independizarse Estados Unidos. Claro, el agradecimiento de los anglosajones fue robar Cuba, Puerto Rico, Guam, la mitad de México. Pero bueno, ya hemos sabido que estos bárbaros del norte anglosajón siempre han sido unos traidores y han dado puñaladas por la espalda, mientras que los hispanos hemos ido por delante con el honor por delante. Pero bueno, eso lo sabemos de siempre. Así que sí, aquí tenía apuntado en mis chuletas. Las monedas de dólar ahora mismo está este símbolo que parece que es una S con dos rayitas. Pues si miras monedas de reales de A8 del siglo XVII, búscalas ahí en YouTube, verás que tienen el mismo símbolo que el dólar actualmente. Pero es que no es una S con dos palos. Son dos columnas con un letrero que ponía Plus Ultra. ¿Por qué? Porque enfrente de Galicia, en la península ibérica, está la leyenda de que Hércules, el mítico dios, semidios Hércules, colocó dos columnas que puso non plus ultra, en latín, no más allá. Vale, sí, Hércules era griego y sabía latín. No más allá. Y cuando los españoles peninsulares llegaron a América, se dieron cuenta de que sí había algo más allá de esas columnas, y en sus monedas pusieron las dos columnas, quitaron el non, perdón, y pusieron plus ultra, más allá, símbolo del dólar, ese es símbolo del real de A8. Qué poca imaginación. En fin, que para el 2050 volverá otra vez el poder hispano a Estados Unidos, al imperio de Estados Unidos, un imperio estadounidense de América del Norte, que incluso su base legal está basada en la libertad promovida por las ideas de la Escuela de Salamanca del siglo XVI. Sí, no vino de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa venía en las ideas de libertad, venían de antes. Y su sistema federal, aunque en formato de república al inicio, estaba basado también en la dinámica de los virreinatos del Imperio Español, que habían funcionado perfectamente durante más de 300 años. Así que cuando, como he dicho al principio, hay estas noticias de supremacistas blancos o anglosajones que se creen el ombligo del mundo y se creen que todo el mundo tiene que hablar inglés, pues es justo al revés. Dentro de poco habrán presidentes de Estados Unidos de origen hispano y serán los anglosajones los que comenzarán a hablar también en hispano, en el acento hispano que sea, porque el poder está de nuevo de vuelta a la cultura hispana, la cultura que procede directamente de la cultura grecolatina, de el acto civilizador de los peninsulares hispanos que llegaron a América. Todo lo que te he explicado, punto por punto, puedes encontrarlo si haces un pequeño esfuerzo de buscarlo, sea en webs que lo explican, sean en conferencias y documentos que hay en YouTube. Busca en YouTube Bernardo de Gálvez y verás cómo es el sexto extranjero que el Congreso de Estados Unidos le otorgó la nacionalidad estadounidense hace 6 o 7 años. Honorífica, la ciudadanía estadounidense honorífica, como agradecimiento por haber sido la clave, el fundamento que dio pie a lo que luego sería la independencia de Estados Unidos
las 13 colonias, que se expandirían por esos 2/3 del resto del continente de Norteamérica, que hasta entonces eran parte del Imperio Español, eran parte hispana. La auténtica tradición de Estados Unidos es hispana. Y como he titulado a este vídeo, estamos ya en los momentos en que vuelve el renovado poder hispano a los Estados Unidos, tras unas épocas oscuras manejado por los anglosajones. Muchas gracias por tu atención. Te he hablado en este vídeo esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch desde, no se ve, pero desde la costa mediterránea de la península ibérica. Y aquí tienes mi libro, que no explica estas cosas que te he explicado, pero explica otras muy interesantes. Lo puedes encontrar en los enlaces del apartado de información de este vídeo. Y si YouTube quiere, YouTube mediante, antes se decía si Dios quiere, ahora decimos si YouTube quiere, pues nos encontraremos en este mismo canal en un nuevo vídeo. Hasta entonces, saludos y fuerza hispana en Estados Unidos.